A continuación, Sonia Guillén, directora del Centro Malki. Buenas tardes otra vez y vamos a seguir hablando de comunidad y nuestras actividades en cultura, y ahora desde el ángulo de las colecciones de patrimonio cultural. Centro Malki es una organización no gubernamental establecida en el Perú hace ya más de 25 años, y en realidad nuestro enfoque era la investigación en bioarqueología, la investigación con restos humanos, que siempre en la atención que los arqueólogos, antropólogos ofrecen al patrimonio cultural era como el hermanito pobre, el menos atendido. Entonces nosotros nos enfocamos a trabajar con colecciones principalmente de huesos y de momias, y a partir de eso trabajamos en Hilo, en el extremo sur de Perú, en la costa, y también en Leimebamba, que está a 2 horas de Chachapoyas, en Amazonas. Son dos experiencias que tienen aspectos que son realmente muy opuestos. En Hilo estamos en el desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del mundo, en donde además hay condiciones ambientales extraordinarias para la conservación del patrimonio cultural, especialmente el patrimonio de naturaleza orgánica. Mientras que en Amazonas estamos en el bosque nuboso. El sitio donde encontrar una momia en realidad era casi como un milagro. Sin embargo, en el 97 hubo un hallazgo en la Laguna de los Cóndores, y a partir de esto nos hemos involucrado en un proyecto que creo que es el más conocido de nuestra actividad. Este hallazgo fue hecho por peones de una ampliación de la frontera agrícola en esta zona, una zona muy aislada, muy remota, una zona que había estado deshabitada, no visitada en los últimos 500 años. Sin embargo, estos trabajadores avistaron unos mausoleos, los comenzaron a huaquear, y la noticia llegó a los medios y realizamos un proyecto de rescate. En realidad, originalmente no era la idea rescatar este material. Nosotros en Hilo teníamos ya una actividad que podría tomar el resto de muchas vidas, pero el material era sumamente interesante. Pero también fue interesante la propuesta de la comunidad. Desde que nosotros llegamos y desde que llegaron todos los visitantes, gente interesada en trabajar con estas colecciones, la demanda de la comunidad, una comunidad de agricultores y ganaderos, Leimebamba es un pueblo de unos 2.000 habitantes, principalmente dedicado al cultivo de la papa. La demanda, la exigencia de la comunidad era participar en la toma de decisiones. Ellos no estaban interesados solamente en el trabajo, en las oportunidades, sino en que este patrimonio, en primer lugar, no podía salir del pueblo, y también cualquier cosa que se hiciera tenía que pasar por las autoridades comunales. Esto era una propuesta interesante. Yo recuerdo que en algún momento, conversando con un funcionario del entonces Instituto Nacional de Cultura, me decía: estás acostumbrando muy mal a la gente no debe participar de esta manera. Pero esa fue la exigencia y ese era un modelo con el que nosotros ya veníamos trabajando en Hilo. El trabajo involucró rescatar las momias, eventualmente fue una necesidad casi quirúrgica. Era imposible dejarlas en la localidad donde ya estaban siendo trajinadas no solamente por huaqueros, sino por los mismos turistas interesados en fotos. Entonces trajimos todo el material a Leimebamba, un lugar donde en ese entonces pues no había electricidad, no había hoteles, no había restaurantes, no había tampoco desarrollado el concepto de un museo.
Sin embargo, un pueblo con muy fuertes tradiciones y sobre todo todavía con la persistencia de tejedoras y talladores, y comenzamos a involucrar a la gente del pueblo y entrenarlos en el manejo de las colecciones. Sobre todo las tejedoras fueron las primeras porque rescatamos también 2.000 artefactos, muchos de ellos textiles, y las mujeres tejedoras se involucraron en esta tarea de limpiar, de manejar, de montar los textiles y al mismo tiempo ir recuperando decoración, tecnología para innovar, introducir a sus tradiciones persistentes. Este es un trabajo también con la comunidad internacional, con la comunidad de investigadores, gente como Gary Urton de Harvard vino para trabajar lo que son las colecciones de los quipus. Y también estaba el enfoque en cuanto al manejo del espacio, ¿no? Como la principal actividad era la ganadería y también el cultivo de la papa, el sitio estaba completamente deforestado y aquí hay dos imágenes de antes del establecimiento del museo y después con los proyectos de reforestación. Como habíamos traído la colección al pueblo, había que ofrecerle las condiciones adecuadas y este fue un trabajo de gestión con la comunidad internacional y también con la comunidad hacia adentro, porque un proceso de desarrollo de un museo requiere especialmente de un proceso de socialización, un proceso en que entendamos para qué hacemos un museo. Y logramos conseguir en esa época $500,000 que nos ayudaron a generar un museo que no se pudo hacer en el mismo pueblo porque a veces el compromiso de la comunidad no es de cada comunero y, por ejemplo, los primeros $60,000 que conseguimos hicieron que el precio de los terrenos en Leimebamba pues subieran encima de los $60,000 y por eso terminamos construyendo el museo a unos 5 minutos del pueblo en una localidad que se llama San Miguel, en donde conseguimos 8.000 metros cuadrados con una inversión de 8.000 soles, ¿no? Entonces, y estos son terrenos comunitarios, no son terrenos privados. Acá tenemos al padre Diego, que era el párroco de la localidad en esa época, un cura diocesano español, y a Javier Farge, una de las autoridades comunitarias más involucradas en el desarrollo del museo. Juntos hicimos el museo. La gente local contribuyó con su trabajo, contribuyó con materiales cuando pudo, pero también siempre ha estado inmerso un ingrediente internacional. Primero fueron grupos en Austria que nos ayudaron en generar fondos para desarrollar el museo y también desarrollar el programa educativo que tenemos. Eventualmente, en el 2001, inauguramos el museo, con muy pocos visitantes, todavía es un sitio de acceso complicado, cada vez más fácil, pero difícil todavía, y estamos esperando que esta participación en el turismo haga que estos cambios como cuando trajimos las momias al pueblo y como las tenemos ahora en exposición y con un programa de curaduría bastante dedicado, rindan mayores frutos. Y este es un programa integrado también a los artesanos y a generar
mejoras en la calidad de vida. Y definitivamente la presencia del museo ha generado muchos cambios. Estamos insertos en el turismo, en el circuito que incorpora Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Amazonas, ahora bastante atractivo a partir también de la presencia de mejor acceso a CUELAP, pero también en los programas de investigación. El año pasado organizamos el Congreso Internacional de Estudios sobre Momias en Lima, y por ejemplo tenemos a Evelyn Guevara, una antropóloga chachapoyana que ahora está haciendo un doctorado en genética en la Universidad de Finlandia. Y todo esto también tiene que pensar en sostenibilidad, porque todo este es un trabajo de gestión y de pasar el sombrero y de involucrar a la comunidad en trabajar, en desarrollar, en contribuir, pero esta es una dedicación muy exigente y que no involucra necesariamente el que estemos mejorando la relación de la comunidad con su patrimonio, sino con el uso de su patrimonio. Por eso es que tenemos un especial enfoque a un programa educativo que ya funciona desde hace 10 años, sobre todo con la población escolar de primaria, para que conozcan, entiendan, se involucren, se interesen en el museo y en su patrimonio cultural. Cuando nosotros hablamos de comunidad y cultura, hablamos, y creo que tenemos la tendencia a pensar que estamos logrando proyectos sostenibles, proyectos que ya per se tienen condiciones para durar indefinidamente. No es ese tanto el caso, y lo que quiero presentarles también es nuestra experiencia en Hilo. Así como las condiciones geográficas son opuestas, de la lluvia a la aridez, también las condiciones comunitarias. Nosotros estamos establecidos en el Valle del Algarrobal, que está a unos 11 kilómetros del puerto de Hilo, uno de estos distritos fantasmagóricos. En algún momento, y creo que hasta ahora somos 10 habitantes del distrito que se quedan en el Algarrobal, que no viven cerca al puerto. Es principalmente una zona para el cultivo de olivos y ha tenido acceso a recursos a través del canon minero. Y a partir de eso hemos construido museo, se han construido piscinas, bungalows, centros de esparcimiento, pero no tenemos población. Es así, ¿no? Claro, tenemos la población de Hilo, pero miren, en los 25 años que vengo trabajando ahí, el contraste en lo que se ha logrado en Leimebamba y lo que se ha logrado en Hilo es tremendo. En Hilo, todavía, aquí en el Algarrobal, no tenemos agua potable, no tenemos desagüe, no tenemos telefonía celular, no tenemos internet y no tenemos un servicio de transporte de este distrito al puerto. Obviamente no se necesita, no hay tanta gente, ¿no? Entonces, también es el contraste del patrimonio que curamos, que guardamos. En Leimebamba somos responsables de la curaduría de una colección de 6.000 artefactos, entre ellos unas 230 momias y fardos funerarios. En el Algarrobal, donde se hace este tipo de arqueología de rescate y la conservación de los materiales es extraordinaria,
tenemos más bien 60.000 artefactos encargados. Y hemos desarrollado una experiencia de hacer trabajos de rescate muy eficiente, tan eficiente que durante 3 años nos fuimos a trabajar a Sudán para ayudar en la recuperación de tumbas en proyectos de desarrollo. Tenemos grandes depósitos que se están guardando, colecciones que se mantienen para el futuro, para ahora, pero tenemos algunos trabajos con comunidades. Nuestros trabajadores, tanto en Hilo como en Leimebamba, es gente local que ha sido entrenada en temas de manejo de su patrimonio, en temas de conservación, en el trabajo en el museo, pero los resultados son muy diferentes. No podría calificarlo como un fracaso, no es un tema de un fracaso en el esfuerzo comunitario, sino son condiciones diferentes. La población de Hilo es una población principalmente migrante, muy interesada en desarrollar un esfuerzo económico con resultados, en donde este patrimonio cultural no está tan integrado a su realidad, y creo que eso también condiciona esta escasa participación. Nosotros, como una entidad no gubernamental, trabajamos a partir de fondos que generamos de fuera. En Leimebamba, el museo puede contribuir a sufragar parte de estos gastos. En Hilo, no. Además, el museo es un museo de la municipalidad y depende de la voluntad del alcalde. Hay alcaldes interesados, comprometidos, hay otros a los que el tema del museo les parece un gasto inútil en espacio y en presupuestos. Entonces, esta es una experiencia que creo que es importante. Son años, como las colegas que me han precedido, que tenemos para mostrar, y además son experiencias desde adentro, no son experiencias rurales, de poblaciones, en donde la cultura está logrando transformaciones, pero en donde creo que hay que hacer un trabajo más intenso en replantear las fórmulas desde donde el Estado también puede contribuir a facilitar y consolidar estos esfuerzos. Muchas gracias.